Buenas noches de nuevo, después de la pausa publicitaria, aquí en Punto de Vista con el senador del Partido Socialista por la provincia, con Francisco González Cabañas, que nos ha explicado un poco el proyecto de integración de la provincia, de los tres focos de la provincia, los tres focos importantes, los tres grandes núcleos, la Campiña de Jerez, el Marco de Jerez, la Bahía de Algeciras y la Bahía de Cádiz, a través de las infraestructuras, que es como nos lo ha explicado él, y citaba el independentismo diciendo que nos ha enseñado que juntos estamos mejor. Le quería preguntar por los localismos, porque también esa fractura, esa dificultad a la hora de cohesionar la provincia estuvo marcada por los localismos que había en cada uno de los focos. Hombre, yo sufrí el localismo en la vertiente deportiva, que es la de ser seguidor del Cádiz, lo he sufrido en algunos campos de esta provincia, hasta llegar al insulto. Es verdad que siempre de aquellos que pierden los papeles, que son la minoría, ¿no? Pero los localismos han jugado, por desgracia, un papel también fuerte. Pero yo creo que el esfuerzo del que hablábamos antes, de vertebración, de cohesión de la provincia, ha hecho que esos localismos vayan desapareciendo. Porque además, sin comerlo ni beberlo, ha aparecido un nuevo concepto, que es el de la globalidad. Y los ciudadanos nos sentimos ínfimos ante esa perspectiva de la globalidad, que somos en todo esto tan grande. Antes teníamos un concepto de nuestro territorio, el ámbito en el que nos movíamos, más o menos amplio, pero ahora no. Ahora es que con internet estás no sé dónde, estás a 12.000 kilómetros de distancia viendo lo que ocurre, tal y que cual, igual pueden hacer con lo tuyo. Entonces, esa aparición de la visión de lo global ha hecho, yo creo que, no sé, decían que el vídeo mató a la estrella de la radio, ¿no? Pues yo creo que la globalidad, la visión de lo global, mató la estrella del localismo. ¿Usted se hubiera pensado dos veces lo de Benalú hoy día? Hombre, el modelo local, por desgracia, todos los intentos que hemos hecho de trabajar agrupándonos los ayuntamientos no han sido afortunados. Hablo de las mancomunidades. Si hubiera habido, o existiera, o se viera una fórmula que de verdad funcionara, porque una cosa es el localismo y otra es la identidad. Y hay que, como digo yo, perder el localismo, pero no perder la identidad. Entonces, una fórmula que de verdad funcionara, no como ha pasado con las mancomunidades, que han sido, yo pienso, un intento fallido, de buena voluntad, pero fallido. Pues probablemente uno se podía haber pensado cosas, ¿no? Pero también hay que situarse y remontarse al momento en el que aquello ocurrió y en el que aquella batalla política se produjo. Y batalla política, administrativa, jurídica, porque fue una batalla compleja que duró mucho, ¿no? Entonces, quizás visto desde hoy y desde lo que estamos hablando, esos localismos no tienen virtualidad, pero claro, tampoco nos puede llevar a la pérdida de la identidad. Cuando hablábamos de Cataluña, del proceso independentista, no pedimos que los catalanes pierdan su identidad catalana, sino que sigamos trabajando juntos en el mismo proyecto, ¿no? Usted, como decimos, tiene una larga trayectoria política, ha pasado por muchos cargos. ¿Siempre ha tenido que ver la provincia de Cádiz en la cola del empleo en España? ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la receta para acabar con el paro? Hombre, según dicen algunos, haciendo, yo pienso que chistes, ¿no? Es que aquí no nos gusta trabajar. Yo digo que son una pandilla de imbéciles que se reúnen de cuando en cuando para meterse con los gaditanos y las gaditanas, ¿no? Es que hemos tenido, por desgracia, es decir, vamos avanzando en esa salida de la cola del desempleo, pero es que cuando mejor estábamos, cuando la industria, el sector industrial de la provincia, me refiero a los dos grandes centros industriales, Bahía de Algeciras, Bahía de Cádiz, estaba mejor y estaba generando más empleo. Nos acordamos de los astilleros con 8 o 9 mil personas, pero de la etapa moderna, no de la etapa antigua. El campo de Gibraltar con una puerta. Llegó la crisis, ¿no? Llegó la crisis y nos dañó. Pero el sector industrial de la provincia de Cádiz, si cogemos las estadísticas de los primeros años de la crisis, fue el sector que mejor soportó. Habíamos basado mucho nuestra economía en la burbuja inmobiliaria, en el ladrillo, y eso era lo que nos había ido sacando un poco del furgón de cola. Fue el sector que más se resintió. Luego la llegada de la crisis nos devolvió a esas posiciones. El sector turístico es un sector que está siempre muy vinculado,
su desarrollo aquí, y tenemos una de las potencialidades turísticas más importantes del Estado español, pero está muy vinculado a que haya gente con poder económico para venir. Y la crisis dejó a mucha gente que quería venir sin poder económico. Es decir, se produjo lo que yo llamo una conjunción planetaria casi, ¿no?, de desgracia. Cuando mejor estábamos con más perspectivas de empezar a adelantar a otras provincias en la salida, la crisis nos devolvió a ese furgón de cola. De todas formas, yo creo que, y coincido mucho con lo que dicen los sindicatos, con lo que dicen los empresarios y lo que dicen muchas instituciones como la Diputación, la Junta de Andalucía y muchos ayuntamientos. Esta es una provincia con muchas potencialidades. También es verdad que ha sido una provincia con mucha economía subterránea. Y eso a mí no me duele prenda reconocerlo. Yo sé de un político nacional que de cuando en cuando me preguntaba: Paco, ¿cómo va la economía subterránea sumergida? Y digo, hombre, parece que, dice, bueno, tranquilidad. Es decir, esa economía sumergida es lo que ha hecho que en Cádiz, hace una década, no se produjera un estallido social en el conjunto de la provincia. Y eso también, si eso aflorara, probablemente no estaríamos hablando del furgón de cola, ni en el Producto Interior Bruto ni en el empleo. En ninguna de las dos cuestiones estaríamos hablando de furgón de cola. Lo que sí es verdad es que Cádiz ha sido capaz ya de conectarse a algo que está ocurriendo en los 2 últimos años, que es el crecimiento del Producto Interior Bruto de Andalucía. Cádiz siempre se quedaba descolgada de los posibles incrementos del Producto Interior Bruto andaluz. Ahora Cádiz acompaña, no es un lastre, sino que acompaña ese crecimiento, acompaña en positivo ese crecimiento del Producto Interior Bruto. Las previsiones de las entidades bancarias, de los centros de estudio de las entidades bancarias, hablan de que Andalucía puede crecer un 3% el año que viene, por encima, perdón, este año 18, por encima de la media nacional, que está cifrado en un 2 y pico. Hay otras entidades también muy solventes, como en el caso de la Caixa, BBVA, que elevan ese listón al 3,1, 3,2. Cádiz no va a estar ahí a la cola, sino que el Producto Interior Bruto gaditano va a aportar en positivo a ese incremento del 3, 3,1, 3,2 que plantean según el centro de estudio del que se trate. Por lo tanto, yo creo que también hay la estadística, como yo le digo antes, y probablemente por la economía sumergida, la estadística juega muchas veces contra la imagen sociolaboral de la provincia de Cádiz. La realidad no juega tanto contra eso. Yo me quedo con la realidad más que con las estadísticas. En cualquier caso, sí es verdad que hay una situación de alto desempleo, a lo mejor no tanto como, sí, como el que vienen las cifras oficiales, pero hay dos proyectos o dos núcleos que centran un poco las esperanzas, sobre todo en la Bahía de Cádiz, de empleo futuro. Uno es Las Aletas, que se ha vendido durante muchísimo tiempo como un proyecto que puede sacar a Cádiz de ese atolladero a la Bahía de Cádiz. ¿Es el maná Las Aletas realmente como se nos está vendiendo? No, visto en perspectiva no. Yo fui, como digo, un hooligan de Las Aletas, por definirlo de una forma de una forma que todo el mundo... yo fui un hooligan de Las Aletas, yo me creí lo del espíritu de Las Aletas, y yo, después de tanto revés judicial, principio por la denuncia de los ecologistas, después pienso que Las Aletas es la utopía gaditana, ¿no? La utopía gaditana. Pero es que las aletas pueden hacer falta y pueden no hacer falta. Mire, junto a Las Aletas están Las Salinas, con un espacio utilizable impresionante. Está Jerez, digo como capacidad logística. Está Puerto Real, con una capacidad logística también muy importante, independientemente de Las Aletas. Está Chiclana, que ha venido demostrando cómo se pone en juego esa capacidad logística y tiene mucho más que aportar. Es decir, el marco de la Bahía de Cádiz, quitando la propia ciudad de Cádiz, que por su situación geográfica como isla no tiene esas posibilidades de crecimiento, pero bueno, ahí mismo tenemos los antiguos terrenos de Delfi, ¿no? Que son una opción. Es decir, desde aquí, desde Cádiz a Puerto Real, hay suelo para desarrollar un 20% de lo que podría ser Las Aletas, por ejemplo. Si nos vamos a Las Salinas puede haber como un 30% de lo que fuera Las Aletas. Es decir, podemos encontrar que sumando el conjunto de la bahía, incluido también San Fernando tiene el hándicap de su situación geográfica y de su poco término,
pero Puerto Real está a las puertas de San Fernando con esa capacidad logística, como es el polígono industrial de Tres Caminos. Yo creo que hay para 2 aletas, sin tener que hacer las aletas. Luego, se nos ha caído la máscara de las aletas, por decirlo de una manera clara. Entonces, será bueno si se consigue en algún momento, pero lo que no es bueno es seguir cifrando las esperanzas de esta bahía de Cádiz en las aletas, porque hay todas esas posibilidades que yo he dicho. Pongámoslas en juego, porque es mucho más fácil, mucho más sencillo, más económico y más rápido también, y más rápido que las aletas. Y mientras tanto sigamos con la utopía, porque un pueblo que pierde su capacidad de creer en la utopía pierde muchas cosas, por lo tanto todos necesitamos nuestras utopías, ¿no? Y la bahía de Cádiz necesita la utopía de las aletas para tener una idea de futuro más allá de la realidad, que puede ser más o menos, o en algunos aspectos negativa, en otros aspectos positiva. Y me decía que la otra era... Navantia, no me lo había dicho todavía. No se lo he dicho todavía. La promesa de las corbetas, por ejemplo, para Arabia Saudí, sí, y la carga de trabajo. Eso sí que es una utopía todavía. ¿A usted le parece bien que se encarguen corbetas a un país que no respeta los derechos humanos? Bueno, aquí vamos a entrar en el dilema. No es lo que yo crea, es lo que crean los trabajadores de Navantia. Es lo que crean los trabajadores de Navantia. Y las familias que dependen de la economía, que no son solo los trabajadores de Navantia, que son también mucho más. Son las contratas de Navantia. Sí, sabemos que la industria naval a pleno rendimiento, entre las propias plantillas de Navantia y la industria auxiliar, puede estar por encima de los 11.000 empleos. Por lo tanto, es a ellos a los que hay que hacerle esa pregunta. Es decir, yo, digamos, si usted me pregunta, ¿usted cree que hay que venderle a Arabia Saudí? Y le puedo decir, bueno, ¿y le podemos vender a tal? ¿Usted está seguro de que tal está cumpliendo con todas las normas de derechos humanos tal y cual le vendemos todos los días? ¿Es que miramos a quién le vendemos nuestro brandy? ¿Sabemos si hay asesinos, terroristas, tal y que cual, que están bebiendo nuestro brandy? Por poner un ejemplo. Algunas veces hay debates que pueden llegar a la caricatura, ¿no? A la caricatura. Entonces, yo creo que hay que preguntarle a las familias que dependen, cuya economía depende de Navantia. Oye, ¿usted cree que le debemos vender a Arabia Saudí? Porque es que no miramos después si nos montamos un avión de Emirates Flight, de Qatar Airways, eso no lo miramos. Oye, ¿y cuánto nos ponemos ropa producida en Bangladesh con la explotación de niños? Yo estoy seguro que muchos de los que claman contra las corbetas de Arabia Saudí compran ropa, no voy a seguir con la publicidad, pero vamos, de determinadas franquicias que todos conocemos y que producen, y grandes superficies, que producen en Bangladesh, que producen en países del Extremo Oriente, donde se están violando permanentemente los derechos, y el primero es el derecho de la infancia. Entonces, nos hacemos la harakiri con lo de Arabia Saudí y las corbetas en la Plaza del Pueblo, o mejor dicho, ahí en el río San Pedro, y allí rápidamente nos abrimos en canal, decimos, las corbetas que las haga Francia o Italia, que son nuestra competencia. De todas formas, yo creo que estamos avanzando mucho en algo que en mi último tiempo en la Diputación de Cádiz ya se veía venir. Está el consorcio Airbus, que agrupó la industria aeronáutica de los países más potentes en ese sentido: Alemania, Francia, España, Airbus, el consorcio EATA. Bueno, pues yo creo que los navales llevan el mismo camino y va a ser su solución. Sí, el consorcio europeo. Lo que ocurre es que en el consorcio europeo tendremos que entrar con dignidad el día que se plantee su configuración definitiva. Y dignidad para mí es que se respeten los derechos de los astilleros españoles, de los astilleros públicos españoles que trabajan en el tema de defensa. Y estaremos en la actividad de la construcción civil, igual que Airbus hace aviones civiles, y algunos de mucho éxito últimamente, porque se han producido ventas importantes, compromisos de venta de futuro muy importantes, y en la construcción militar. Es que nosotros tenemos ahora, nuestra gran industria ahora mismo es la industria aeronáutica. Airbus Military en el puerto de Santa María y Airbus en Puerto Real. Y todas las subcontratas que se han generado en torno a eso. Y es una industria, y está Sevilla con Aerópolis, es decir, pues yo creo que igual ese camino puede ser
porque si no, ¿cómo se explica la llegada de un grupo importante de directivos que estaban en Airbus, que su experiencia había sido Airbus, a Navantia ahora? Sí, el nuevo equipo técnico de Navantia, me cuentan, porque no estoy tan en el día a día, me cuentan que procede en buena parte de Airbus. ¿Será que se quieren ir trabajando de cara a ese futuro consorcio? Pero mientras tanto, la gente que haga un referéndum, los que se oponen a los barcos de Arabia Saudí, que hagan un referéndum entre los ciudadanos cuya economía depende, su economía doméstica depende de la construcción de eso. El resultado no me cabe duda. Seguimos en terreno político, pero ya en un ámbito un poco más personal. ¿Qué le queda por hacer en política a Francisco González Cabañas? Hombre, yo miro para atrás, como digo, provoca dolor de cuello, pero algunas veces no tengo más remedio, o me miro al espejo todas las mañanas, ¿no? Yo, si algo le agradezco a la sociedad es que me haya dado la oportunidad de estar en esto. A mí me ha gustado siempre. Yo no voy a decir, voy a alegar los méritos y las medallas de la dictadura ni de la transición, pues estuve ahí desde muy joven, pero no es eso. Es decir, desde que existe democracia, a mí la sociedad me ha dado oportunidades para dedicarme a este trabajo. Este trabajo para mí no es que me guste, es que me vuelve loco. Para mí la política me vuelve loco. Usted sabe que hay dos cosas que me vuelven loco: la política y el Cádiz. Estoy viendo los cables de la cámara amarillo y azul y no dejo de tener atracción fatal con los cables, ¿no? Entonces, a mí me gusta, a mí la política me gusta. Además, creo que he incurrido en errores, como todo el que se dedica a esto. Pero ¿quién en su actividad en la vida no se equivoca nunca? Lo que ocurre es que también es verdad que hay veces que hay errores muy grandes y al ser políticos se amplifican todavía más, mientras que los errores que puede cometer otro ciudadano en su trabajo cotidiano, o digamos incluso las infracciones penales que pueda cometer el político, no se miran igual que las del ciudadano. Y corremos el riesgo de que a todos nos consideren iguales. Y todos no somos iguales. Y yo creo que hasta ahora he tenido la suerte de desempeñar este trabajo político con honestidad. Y yo creo además que se me ha reconocido socialmente. Sí, yo tengo gente que son amigos míos, pero que no son del PSOE y que me tienen bien conceptuado en mi trabajo de político. Incluso algunos me votan no siendo del PSOE, sobre todo ahora que me he sometido 2 veces a lo más duro en política, que es el escrutinio de que pongan la X en tu nombre, ¿no? Que a mí me gustaría que todo fuera así. Entonces, a mí como te digo, yo me siento gratificado por mi trabajo. Hay gente que dice, es que la política no merece la pena, porque son todos no sé qué, no sé cuánto. Mire usted, ni somos todos no sé qué, no sé cuánto, ni esto no merece la pena. Esto merece la pena. Tú sabes lo que es ahora en estos días, con el tema este que acudía a la manifestación de Barcelona, que mujeres de guardias civiles y policías, no voy a decir ya los propios agentes, muchas gracias señor Cabañas, muchas gracias señor Cabañas. Yo creo que ese es un agradecimiento de verdad, sincero. Entonces, eso te reconforta. Pero es que me reconforta llegar a mi pueblo, donde tengo una experiencia municipal muy grande, y ver las instalaciones que hay en mi municipio ahora mismo. O ver, por no poner mi municipio, las instalaciones que hicimos en Vejer, cuando yo era presidente de la Diputación, ¿no? Yo siempre, con gente de la costa noroeste, digo, es que la carretera de Munive la hice yo, porque nosotros tenemos la tendencia a apropiarnos de lo que hacemos con el dinero de los ciudadanos, no digo apropiarnos. Sí, sí. Entonces, y es verdad, es que yo creía que hacía falta para los agricultores de aquella zona rota, Chipiona, San Lucas. Entonces, y te lo agradecen, y hay gente, es decir, yo cuando dice la política es que es muy desagradecida, yo no lo comparto. La política tiene, como toda actividad en la vida, momentos en que es agradecida y es desagradecida. Pero yo creo que puede más la parte agradecida de la política. ¿Y dónde le gustaría continuar en política? No, yo no voy a decir aquello donde el partido me ponga. Si yo donde estoy ahora mismo, pienso que mi experiencia, mi conocimiento me viene bien y, oye, yo lo que no estoy es cansado ni agotado. Yo tengo ganas, tengo edad para trabajar todavía y quiero trabajar. ¿Que hay oportunidades? Trabajaré en la política.
Para mí, desde luego, la mejor política siempre fue la política local, es donde más se percibe la relación con el ciudadano. Si difícilmente cuando eres alcalde o alcaldesa de una ciudad grande, el ciudadano te va a ver en el bar mientras desayuna y a contar, mira Paco que tengo un problema, mira Amalia, mi alcaldesa, un problema. Hay más cercanía y yo creo que no perder nunca ese contacto de pueblo es lo que me ha hecho ver la política, la gran política en la que estoy desde hace años, verla de otra manera, relativizarla y sobre todo ver cómo la gran política, yo siempre hablo de la macropolítica y de la micropolítica, pero no como economía, sino la micropolítica esa, la de pueblo, la cercanía, con gente que te quiere, con gente que no te quiere, con gente que te vota, con gente que no te vota, pero con problemas de cada día del que te vote, del que no te vote, intentando arreglarlo. Y eso me hace ver con un filtro positivo la macropolítica en la que estoy ahora mismo. ¿Cuál es el político más inteligente, el más capaz con el que se ha cruzado en su trayectoria? Que entiendo que es una pregunta difícil, pero no sé por qué lado. No, el que he tratado más cercano, con más cercanía y más tiempo, yo te diría que Felipe González en abstracto, pero en concreto Alfredo Pérez Rubalcaba, sin lugar a dudas. El más inteligente y el más capaz. Hombre, yo recuerdo una cena de editores de prensa en el puerto de Santa María, donde yo comenté en la mesa, entonces era yo secretario, estaban los editores, era la mesa de los editores, y comenté que Alfredo iba a encabezar la lista por Cádiz, tal y que cual, para sustituir a nuestro querido Alfonso Perales. Y la editora de la familia Lucas de Tena, de ABC, dijo una expresión, cráneo privilegiado. Y es que yo creo que es un cráneo privilegiado y además con su calvicie salta a la vista más lo de cráneo, ¿no? Pero cuando lo conoces salta más lo de privilegiado. ¿Cuál es la decisión más difícil que ha tenido que tomar en política, en cualquiera de sus cargos? La decisión más difícil, yo siempre lo digo, fue cuando la desgracia visitó mi familia, ¿no? Y tuve que seguir dando la cara en mi trabajo, porque para eso me habían elegido los ciudadanos, pero tuve que dedicar más tiempo a mi hijo y a mis hijas, a mi hija y a mis hijos. Y entonces fue cuando me di cuenta que no había cumplido con toda mi responsabilidad de padre. Entonces decidí partir al 50% del tiempo y dedicarle el 50% de mi vida, que si acaso lo había dedicado el 10%, en una etapa de eso, dedicársela a mi familia. Fue la decisión más difícil. Pero difícil no porque no fuera lo que tenía que hacer, que era lo que tenía que hacer, sino porque cuando estás tan absorbido por la política, estás en una burbuja que no ves otra cosa, y entonces te cuesta trabajo darte cuenta de que hay que dedicar tiempo también a la familia. Yo hay compañeros más jóvenes y compañeras a las que acceden a cargo y le he dicho, siempre digo lo mismo, suerte y no os olvidéis de vuestros hijos, de vuestra familia. Entonces fue difícil el momento, pero creo que tomé las decisiones oportunas y a día de hoy estoy muy contento porque mi familia superó aquello, ¿no? Mis hijos superaron aquello y yo creo que también, pero bueno, lo importante era que lo superaran ellos. Le pregunto por dos propuestas de los últimos años, de los nuevos partidos normalmente, limitación de sueldo y limitación de tiempo dedicándose a la política. ¿Qué le parece? Bueno, opiniones legítimas, pero la limitación de sueldo muchas veces lleva a que el político se corrompa. Yo creo que, por lo menos donde yo trabajo, mire, la gente dice, es que un senador, un diputado, gana 7.000 euros. Gran mentira. Tienen mi nómina a su disposición cuando le dé la gana. Y usted, yo como senador del Reino de España gano 2.800 euros netos, a lo que hay que añadir 1.800 euros en concepto de dieta. Yo tengo que comer entre 2 o 3 días en Madrid, como mínimo 2 semanas al mes. Puede que algunas veces, puede no, hay semanas en las que tengo que ir a comisiones informativas, las que estoy, interior y defensa fundamentalmente, y seguridad. Tengo que dormir en Madrid, que es uno de los sitios del país donde más caro cuesta dormir. Bueno, le vamos descontando los 1.800 y yo no sé si al final quedará libre de esos 200 o 300 que sumarle a los 2.800. ¿Usted cree que es un sueldo
como para rasgarse las vestiduras, yo digo que es un buen sueldo, que te permite vivir y no corromperte. Pero me dirás, es que hay gente que gana 800 y hay gente que gana 1000. Yo trabajo para que esa gente que gana 800 gane más. Y yo trabajo también para que esa gente que gana 1000 gane más. Pero yo creo que el político que tiene que tomar decisiones que afectan muchas veces a intereses económicos y tal eso, debe tener una estabilidad económica en su vida para no verse en el precipicio de la corrupción, ¿no? Y lo segundo era... La limitación de... La limitación de los 8 años. Bueno, rápidamente. Bueno, para la limitación de los 8 años, como todo, yo no veo un médico que a los 8 años le digan que se tiene que ir a su casa, porque el capital que hemos invertido en formar a ese médico, ya ese hombre se va. O un maestro que a los 8 años se tenga que ir a su casa, ¿no? Y se lo dice alguien como yo, que además, referido a lo anterior, si estuviera en mi profesión con la antigüedad que tengo consolidada, con los complementos y con todo, como profesor de instituto, ganaría un pelín más de lo que gano en Madrid, de lo que me queda libre en Madrid, porque además viviría a 100 metros de mi casa, comiendo en mi casa con mi familia, viviendo y sin necesidad muchas veces de la indumentaria que tienes que comprarte acorde al trabajo que tienes que desempeñar. Por eso yo siempre he dicho que me da igual estar en política que estar en mi trabajo. Mi trabajo se trabaja en menos horas. Son horas muy duras, porque la enseñanza es muy dura. Y desde que yo la dejé, mucho más dura se ha hecho. Pero, cuidado, como digo yo en 3 horas en política, en 3 días en política puedo trabajar lo que en una semana en horas, en la educación. Quizás desgaste más la educación que la política, pero bueno, es una manera de demostrar que no se puede ser demagógico en estas cosas. Francisco González Cabañas, senador del Partido Socialista por la provincia de Cádiz, muchísimas gracias por estar en Punto de Vista. Muchísimas gracias a vosotros. Y aquí lo dejamos, la entrevista con Francisco González Cabañas. Volvemos el próximo jueves aquí en Punto de Vista, en 8 Televisión Cádiz. Buenas noches, muchas gracias.